Bienvenidas y bienvenidos a Tinta y Voz, un podcast sobre libros y sus creadores. Yo soy Ángel Soto, muchas gracias por acompañarme una vez más. Tinta y Voz. Hoy tengo una charla con Selma Ansira, reconocidísima traductora al español de autores rusos y griegos. Selma ha recibido muchísimos reconocimientos, entre ellos la medalla Pushkin y en 2022 el Premio Nacional de Artes y Literatura. Además, recientemente acaba de publicar su primer libro como autora. Se llama El tiempo de la mariposa. Hablamos sobre su pasión por la traducción, su proceso creativo y la importancia de la paciencia y el compromiso en su trabajo. Selma me contó sobre su aventura literaria desde que estudiaba en Moscú hasta su estudio de la obra de Nikos Kazantzakis, autor del célebre libro Zorba el griego. Su relato, en este libro, El tiempo de la mariposa, es una reflexión sobre la traducción y el acto mismo de escribir. Si disfrutas de esta conversación, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita y déjame una reseña. También puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots. Y por supuesto, puedes suscribirte al newsletter de Tinta y Voz en el enlace tintayvoz.substack.com. Ahí puedes recibir actualizaciones y acceder a más contenido exclusivo. Aquí está la charla. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. En estos minutos te vamos a platicar. Y lo primero de lo que quiero que hablemos es que una cosa que reflexionaba leyendo este libro y todas las, digamos, el viaje que emprendiste, al menos en el caso de Kazantzakis, que me imagino que algo similar, ese nivel de compromiso pasa siempre con tus traducciones, es que la traducción es un oficio de paciencia. Por eso se llama así el libro. El tiempo de la mariposa, por el tiempo que se necesita. Para que madure la traducción. Esa es una virtud que aprecias o que has aprendido a cultivar, la paciencia. Es que no sé si la aprecio ni si la he aprendido, es que es indispensable. O sea, es una cosa que se impone, ¿no? Si tú te apresuras a entregar, si tú traduces y haces un primer borrador y lo revisas por encima, eso no es una traducción literaria, es un borrador. Y ese compromiso, porque viajar, pasarte horas en ese trabajo previo. Bueno, previo a veces o en el medio de la traducción cuando sabes lo que te falta, ¿no? Entonces vas a buscarlo. Los viajes también son en distintos momentos, ¿no? Este libro fueron 4 viajes, 2 al Peloponeso, 2 a Creta y 1 al Pireo y a todo lo que habla. En fin, en el libro, en Zorba, no en este librito, ¿no? Sí. Y estos son en distintas etapas del proceso de traducción. Hay algo que dices en el libro, escribes más o menos que en algún momento te sentiste capaz de dar la vida por hacer una traducción. Sí. Y eso me parece que es la expresión máxima del compromiso Sí. que eres con tus traducciones. Sí, porque yo descubrí eso en Moscú cuando estaba estudiando y cuando descubrí que lo que me iba a gustar hacer en mi vida era traducir, es cuando lees un texto y ya sientes que no puedes vivir si no lo traduces, ¿no? Es una cosa que, como si el texto se apoderara de ti, ¿no? De mí, en todo caso, y te sientes de veras. Yo me sentía y me siento a veces dispuesta a lo que sea con tal de traducir ese texto. Yo he llegado a traducir libros sin tener editor, por el puro placer de traducirlos, y ya una vez traducidos los he ofrecido. Pero porque no puedo seguir viviendo sin traducirlo. Es que es mi manera de ser. Eso de algún modo es una manera de ir a contracorriente del sistema, tanto el sistema editorial como del sistema económico en el que nos movemos, que es, pues te cargan algo, te paran por algo y haces un trabajo. Aquí está la incertidumbre. A veces, ¿no? A veces no. A veces yo ya sé lo que quiero traducir, se lo propongo a mi editor en Acantilado y digo, hombre, ¿qué tal si hacemos estos cuentos de Tolstoy? Hazlos. Entonces yo ya sé que Acantilado los va a publicar. Pero ha habido libros que he traducido por pasión, nada más. Y una vez ya traducidos los entregas en la editorial, le gusta al editor, como fue mi primer libro, Las cartas del verano de 1926. Las cartas las traduje porque yo ya no tenía vida, yo me tenía que sentar a traducir. Y una vez el libro traducido se lo traje a don Arnaldo Sila, al siglo XXI, y él lo leyó y lo publicó. Y yo hombre, imagínate
Yo tendría 26 años, 25, 26 años. La confianza de un editor como don Arnaldo. Él leyó el texto ya en español, ¿no? Él leyó el texto en español y me dijo, sí, mijita, vamos a publicarlo. Bueno, yo se lo llevé antes de que lo leyera. Lo mareé, yo creo. Digo, Arnaldo, Marina, todo Pasternak. Y me dijo, sí, sí, mijita. Y luego lo leyó y me llamó a mi casa. De hecho, nos hicimos después muy amigos. Pero es el libro que me costó años y esfuerzo y lecturas y viajes y todo. Lo hice para tenerlo en español, para compartirlo en español. Después tuvo muy buena suerte, ¿no? Con don Arnaldo. Y así ha sido con otros libros que he traducido por necesidad mía propia, ¿no? De traducir y después, pues, acaban en una espléndida editorial, ¿no? Dicen que infancia es destino, ¿no? Y muchas veces se cumple, y creo que en tu caso, bueno, por supuesto con Rusia, porque... Mi papá, sí, sí. Bueno, hizo muchas obras de teatro ruso, se leía Chekhov en casa, sí, sí. Pero también por la parte de Grecia, ¿no? Porque cuando eras pequeño y lo cuentas un poco acá, no imaginabas que en algún momento la traducción del griego iba a ser... No, para nada, para nada. Simplemente gracias a la familia en la que nací, gracias a la sensibilidad de mis padres, gracias al amor de mis padres por la música, por la literatura, por todo esto, yo recibí en la infancia elementos que me iban descubriendo poco a poco quién era yo también, ¿no? Y esa sensibilidad, ese amor, esa pasión, esa necesidad de Grecia que tengo desde niña, pues ahora la colmo traduciendo literatura griega. Algo que creo que pasa inadvertido en este proceso y que de lo que tú hablas aquí, creo que incluso no reparas tanto de ello, pero a mí me llamó la atención, es en este proceso de búsqueda, de investigación y de preparación previa a la traducción, revisar las traducciones del autor. Sí, señor. Qué bueno que te fijaste en eso. Porque es algo que a veces en el proceso de traducción pasa inadvertido, ¿no? Pero es una manera también de conocer. No nada más eso, es una manera de entender cuáles eran las prioridades del autor en el momento de traducir, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso las traducciones que hizo Marina Tsvetaeva de Pushkin, ella tradujo a Pushkin del ruso al francés, en totalmente bilingüe, yo me doy cuenta de dónde pone los acentos y me doy cuenta de qué es lo que a ella le interesa en el momento de traducir. Y entonces pienso, si a ella le interesa esto en el momento de traducir, probablemente le hubiera gustado ser traducida de esa manera y no de otra. Y entonces me planteo cómo tengo que traducirla. De hecho, con el Tsvetaeva me pasó. Cuando descubrí eso, cuando descubrí la lección magistral que hace Tsvetaeva de qué es la traducción literaria en una carta que le escribe Andrés Gide, dije, ups, voy a retraducir todo lo que tengo traducido de Marina hasta el momento, porque prioricé lo que ella no habría priorizado. Y pensando en que me iba a echar piedra sobre mi tejado, dije, me lo debo y se lo debo. A Marina, a los lectores y a mí misma. Y retraduje todas mis primeras traducciones haciendo hincapié en la música, o sea, en el sonido más que en el sentido. De hecho, incluso tengo por ahí un ensayo que se llama El largo camino del sentido al sonido, porque en las primeras traducciones prioricé el sentido y en las segundas traducciones, una vez comprendido, pero eso se aprende con el tiempo, se aprende traduciendo, se aprende leyendo a tus autores, ¿no? No llegas sabiéndolo. Yo creo que el traductor en ese sentido tiene mucho de músico, tiene que saber oír, tiene que llevar una cadencia, tiene que respetar un ritmo. El traductor tiene mucho de músico, sí, sí. Y tú tienes experiencia en la música, tú tocabas la quena. Yo no solo tocaba la quena y la zampoña, yo de niña hice muchos años de piano clásico. Entonces, en ese sentido, claro, a mí me ha ayudado muchísimo el estudio de la música. Y bueno, mi padre era un melómano perdido y la música me ha acompañado desde que nací hasta el momento actual. Y hay un momento que me imagino sucede, lo mencionas en el caso de Sorba, pero me imagino que debe suceder. Digo, no sé ahora con los años de experiencia si todavía te pase, pero el momento en el que te enfrentas a un texto, que tienes esa necesidad de traducirlo, pero dudas de ti misma, ¿cómo lidias con eso? Porque es una sensación, claro, ese es un miedo universal, ¿no? De estar ante un reto y dudar de las propias capacidades. Con puro trabajo. Okay. Con puro trabajo. O sea,
a golpe de lecturas, de experiencias, de ir generando esa entrada en el universo del autor que me va a permitir traducirlo de la mejor manera. Todo es trabajo. Todo es trabajo. Trabajo de muy diversas índoles, ¿no? Ya lo viste. Son los viajes, son las lecturas, son las lecturas de otros libros del mismo autor, son las lecturas del autor, de los autores que le gustaba. En fin, y llega un momento en que, y sobre todo, las lecturas del español que yo llamo jugoso. Eso es lo que en un momento dado me da un punto de apoyo, que voy encontrando que sí se puede, que hay manera, que no es fácil, porque, repito, la gente va a decir que estoy loca, pero no, a mí no me gusta lo fácil, me gusta lo difícil, me gusta el reto. Si una traducción no implica un reto, prefiero no hacerla, porque me gusta crecer a mí como persona con mis traducciones. Hay una frase que subrayé acá que me parece que resume no solamente el proceso de traducción en el caso de Sorba, sino el viaje que realizaste. Escribiste, vengo en busca de palabras. Sí. Entonces dije, claro, eres un poco eso, una cazadora de palabras. Pero yo creo que todos, ¿no? Yo lo pongo en el libro que yo me enteré por los señores de edad del café, que Kazantzakis circulaba siempre con un cuadernito y les iba preguntando a los campesinos, ¿y esta parte de esta flor cómo se llama? Porque eso lo saben los campesinos. Sí. O en la mina, ¿no? A los mineros, a los trabajadores de la mina. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y este instrumento de trabajo? Y tenía sus cuadernos. Y yo creo que el mismo trabajo, ese mismo camino tiene que hacer un traductor. En ese proceso de recolección. En ese proceso de conocer tu lenguaje lo mejor posible. Porque esto no es lo mismo decir, no sé, el huerto estaba lleno de árboles, que decir, en el huerto había perales, manzanos, tejocotes. Ya estás dándole nombre y apellido a los árboles, que de otra manera generalizas, ¿no? Y me quiero preguntarte una última cosa. Esta es tu primera experiencia escribiendo. Sí. ¿Cómo te sentiste? Porque ahora has sido traductora, pero ahora es autora. Nerviosa, inquieta, insegura, pero tuve todo el tiempo el gran apoyo de los editores, que me fueron guiando, ¿no? En el camino. De la primera versión que yo mandé del libro a la séptima, que es la que tú tienes entre las manos, caminamos juntos por un camino muy determinado. Ellos son editores y ellos saben, me decían, aquí te estás yendo demasiado estás distrayendo al lector, trata de reencaminar el texto, o aquí esta frase nos encanta, deberías profundizar, esto es muy bonito, ¿por qué no lo desarrollas? Y entonces fuimos, gracias a ellos el texto tiene la forma que tiene. Y también te puedo agregar que ha sido una experiencia difícil, por momentos muy angustiante, de muchas noches de insomnio, pero al mismo tiempo, si tú ahorita me preguntaras, ¿le seguirías por ahí? Te diría que sí, estoy fascinada. Me gustaría mucho recrear los mundos que me han acompañado, es decir, desde Tsvetaeva en la Rusia soviética, Tolstoy en la Rusia soviética, pero instalada yo en el siglo XIX, Kalifatíes en este momento, y ver a todos esos autores con los faros con los que los he visto, con los que me han iluminado, con los que me han alimentado y que han hecho de mí, pues, la traductora apasionada que soy. Que además es una manera de darle otra dimensión a tu propio pensamiento, ¿no? Evidentemente. Sí, porque mucho de lo que está escrito aquí lo fui descubriendo en el camino de la escritura. O sea, yo sabía por práctica que eso se hacía así, pero ponerlo en palabras costó mucho. Y fue un ejercicio del que estoy no solo contenta, al que le estoy muy agradecida, porque me ha enseñado mucho de lo que ya sabía, pero no sabía que sabía. Así. Espero que hayan disfrutado de esta charla con Selma Ancira y de nuevo muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, suscríbete a Tinta y Voz en tu plataforma de podcast favorita y déjame una reseña. También puedes suscribirte al newsletter, les repito el enlace, tintayvoz.substack.com. Aquí puedes recibir contenido exclusivo y estar al tanto de todas las novedades de este espacio dedicado a los libros.
Me encantaría también saber tu opinión sobre este episodio. Déjame un comentario en mis redes sociales, me encuentras como @angelsots y compártele este podcast a tus amigues y a quien creas que puede interesarle. Muchas gracias por acompañarme, nos escuchamos la próxima. Tinta y Voz, un podcast escrito, producido y narrado por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima.